Entremos entonces al primer estado de conciencia. Con este primer estado, el sueño, primeramente sería el sueño biológico, cuando al final del día estamos cansados, súper cansados, como terminamos en la vida moderna, después de todo un día de trajín desde las 6 de la mañana, pues cuando ya vamos a las 10, 11 de la noche, entramos, descansamos, nos acostamos, dormimos y entramos a ese estado de conciencia de sueño. Usted diría cero de conciencia. Estamos profundamente dormidos y ahí puede ser que alguien entre a la habitación, nos haga señas, pero nosotros no percibimos lo que nos rodea. Sueño de conciencia o la inconsciencia, que es ausencia de conciencia. Otro ejemplo sería cuando usted, por ejemplo, está bajo el sol por mucho tiempo, está esperando un desfile y de repente se desmaya. Cuando usted cae desmayado, decimos, perdemos la conciencia. Me desmayé, perdí la conciencia. Y luego vuelve en sí, decimos, y usted recupera la conciencia. ¿Usted da cuenta? Esa facultad tan particular que es la conciencia. Volver en sí. Volver y darse cuenta del lugar donde está. Bien. El sueño implica la ausencia de esa conciencia. El sueño biológico lo vamos a estudiar más adelante con todos sus procesos y todo su fenómeno que implica. Por ahora hablamos de este primer estado de conciencia. Pero también existe otro tipo de sueño, el sueño psicológico. El sueño psicológico implica el soñar despierto. ¿Sí le ha pasado que nos ponemos a soñar despiertos? Nos volamos por ahí en la fantasía, la imaginación mecánica. Nos vamos y nos imaginamos situaciones, fantasías y caemos también en un cero de conciencia. Dese cuenta que entonces no solo existe el sueño biológico, sino que también existe el sueño psicológico. Y este sueño psicológico es el primer nivel, puede darse en diferentes situaciones, como por ejemplo, cuando usted bebe alcohol, cuando nos emborrachamos, cuando nos pasamos de copas. Es muy obvio, entonces, darse cuenta que se va perdiendo la conciencia y caemos en inconsciencia. Comenzamos a hablar historias y quizás incoherentes, irreales, confusas, mezclamos temas, etc. Las drogas, la drogadicción. Ahí tenemos ejemplos del sueño psicológico. Pero también se da el sueño psicológico cuando usted tiene mucha preocupación. Cuando usted está muy preocupado, no puede disfrutar de la comida, no puede dormir tranquilo, está pendiente, pensando en la deuda, se termina el plazo, llega el fin de mes, tengo que reunir esta plata. Y toda esta preocupación lo sumerge a usted en un estado de inconsciencia. Así diríamos nosotros que hay diversas situaciones. Usted puede ser de que por otro lado lo encuentre en la diversión. Cuando usted va y busca diversión, se pone a ver la película que tanto le gusta, la serie de la televisión que le encanta, y usted se identifica con la idea, completamente se va en la historia, comienza a sufrir y a angustiarse por el héroe de la película, etc. Su conciencia baja, y entonces hablamos de que existe el sueño psicológico. Se da el proceso de identificación. Usted se identifica o con las penas, las angustias, las deudas,
los problemas en el trabajo, el pleito que tuvo con su jefe, los reclamos de sus clientes, los líos con la suegra, etcétera, etcétera. Usted se identifica con las situaciones y luego viene la fascinación. Usted cae en un estado de fascinación y se va en el sueño. Se va en el sueño psicológico, sueño de conciencia. Entonces, los maestros nos hablan y dicen que nosotros vivimos dormidos, con la conciencia dormida. ¿Qué implica eso entonces? Implica que hemos desarrollado una forma equivocada de vivir, en la cual no estamos presentes, no estamos conscientes, sino que vivimos identificados en, por ejemplo, cómo ganarnos la plata y luego cómo disfrutar la plata. Nos identificamos con todas las carreras, angustias, problemas, circunstancias duras, difíciles, estresantes de ganarnos el dinero. Y luego también en la diversión. Vamos a ver un partido de fútbol, nos identificamos con el Boca, nos identificamos con nuestro equipo preferido, gritamos, insultamos en la cancha, si se pierde ese partido nos amargamos, sufrimos, quizás hasta tenemos un pleito ahí en el estadio, etc. Nos identificamos, perdemos la conciencia. Entonces, este primer estado de conciencia, diría usted, que es muy común en nosotros. Con el 3% de conciencia con el que contamos, generalmente se diluye, se derrocha, se desperdicia cuando caemos en esos estados de identificación. Pongamos otro ejemplo sencillo para que usted note ese proceso. Usted va caminando por la calle. Usted va viendo las tiendas, va viendo la gente que pasa por su lado, el tráfico, el ruido, el clima. Usted va pendiente de muchas cosas. Pero luego de repente ve un lindo traje ahí en la vitrina, en ese almacén. Usted se acerca, lo ve, se identifica con el traje, le parece excelente el color, la talla, etc. Luego de que usted se identifica, se fascina con el traje, ve el precio, usted se da cuenta que bien lo puede adquirir, quizás a 3 meses, a 6 meses, y le gusta tanto, y luego se imagina usted ya con el traje en la fiesta, disfrutando. Usted cayó en sueño, ya se fue en sueño y comenzó a soñar. Ya se ve usted ahí en la fiesta, bailando con fulanita, con sutanita y luciendo ese traje. Ese es el proceso psicológico. Identificación, luego caemos en menos conciencia, fascinación y luego sueño profundo de la conciencia. Comenzamos a soñar despiertos, nos comenzamos a echar historias en la cabeza. A veces esos sueños son placenteros, a veces esos sueños son bonitos, de disfrute, o a veces esos sueños son de sufrimiento, de angustia, de dolor, de fracaso. Te diría, tiene que ver, tiene que observar, tiene que darse cuenta qué tipo de sueños proyecta usted en su día a día. Dese cuenta si son pesadillas, sueños angustiosos, de penurias, de limitaciones, de pobreza, de enfermedad, de carencias, de grandes fracasos, o sueños de placer, de disfrute, etcétera, etcétera. Bien, entonces en este primer estado de conciencia, imagínese usted, si vivimos con esos niveles de inconsciencia, ¿qué vida podemos proyectar? ¿Cuál es la vida social que proyectamos? ¿Cuál es la vida, diríamos, económica, social, religiosa,
si nosotros vivimos en ese grado de inconsciencia, ¿qué vida podemos crear exteriormente? Entonces usted ve que la vida es cruel, despiadada, bárbara, injusta. Usted encuentra entonces las situaciones de narcotráfico, corrupción, prostitución, degeneración sexual, promiscuidad sexual, explotación del hombre por el hombre, la injusticia social, etcétera, etcétera. Diríamos que creamos una vida bárbara, cruel, instintiva, brutal, porque está proyectada desde un estado de conciencia de sueño, con cero de conciencia. Diríamos que para comprender mejor esta palabra de conciencia, tenemos que verla desde el punto de conciencia es un estado de lucidez, un estado de percatamiento, de darse cuenta, un estado en el cual estamos alertas, atentos, observantes, vigilantes. Eso implica conciencia. Vea usted qué diferencia. En el estado de sueño, bajo esas circunstancias de ensoñación, en esas circunstancias de soñar despierto, de vivir como hipnotizados ante las circunstancias de la vida. Entonces, bajo esas condiciones, usted diría que el conocimiento de la verdad, de la realidad que nos rodea, no es posible. ¿Qué puede saber un dormido? ¿Qué puede conocer un dormido? Nada. Entonces, este estado de sueño se relaciona con ignorancia. Desde el punto de vista de conocimiento, diríamos que en este primer estado de conciencia encontramos ignorancia. En este primer estado de conciencia, el sueño, sufrimos accidentes, sufrimos grandes catástrofes. Es lógico, porque estamos inconscientes. Hablamos entonces de que vivimos como un robot humano, de que vivimos en zombilandia, porque parecemos muertos vivientes. Andamos distraídos en abstracciones, en fantasías, en preocupaciones, en obsesiones, etcétera, etcétera. Todo esto implica el primer estado de conciencia.